de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 20:000, exactamente las 8 de la noche aquí en La Máquina de Pensar. Es raro empezar tan en hora, amigos, en una semana dedicada a Juan Carlos Macedo. Estamos con el Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Estamos con Jorge Pozzi ahí en el control de emisiones de esta Máquina de Pensar. En una semana, reitero, dedicada a Juan Carlos Macedo, un poeta uruguayo, nacido en 1943, falleció en el 2002, vivió más de 30 y pico de años ahí en la localidad de Míguez, en Canelones, alguien que escribió un solo libro, ¿no? Todos sus libros se titulaban de la misma forma, Durar 1, Durar 2, Durar 3, a lo largo de 35 años, alguien que, lo estamos hablando de él porque fue editado por Biblioteca Nacional, la obra completa de Juan Carlos Macedo, y bueno, hablaremos en este programa de este poeta nacido en Rivera, pero ahora vamos a este pique. Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Muy bien, este era, digamos, no era el pique esperado, pero era un hombre llamado Giuseppe Ungaretti, un hombre leyendo un poema llamado Fratelli, hermanos. ¿Todo esto por qué? Porque es la columna de rescate de Martín Bentancor. ¿Cómo andás, Martín? Muy bien, Pablo, buenas noches. Martín Bentancor avisó, y bueno, escuchamos a Ungaretti, un poeta nacido en 1888 y muerto en 1970, un poeta italiano del cual usted va a hablar. Sí, exacto. Lo poco que pudimos averiguar. Hay mucha información igualmente de Ungaretti. Es un poeta que no ha sido reeditado obviamente en Italia frecuentemente, pero que no ha tenido una mayor fortuna en el ámbito por fuera de Italia. Se lo leyó mucho en una época, se lo tradujo bastante al español, al portugués. Él estuvo muy vinculado a Brasil, vivió unos años en Brasil. Pero tuvo el premio Nobel, no. No. Pero tuvo una vida muy agitada y marcada por algunos lugares en los que vivió. Ajá. Y por algunos acontecimientos que le pasaron. Él nació en Alejandría, en Egipto, en 1888, por una cuestión del azar. Su padre trabajaba en la construcción del canal de Suez y se estableció con la familia en Alejandría, y ahí fue donde nació él. Estudió en Roma. En 1914 se enroló para combatir en la Primera Guerra Mundial, primero en Carso y después que es en Trieste, y después en Francia. Y la experiencia de la Primera Guerra Mundial fue fundamental en su vida, lo marcó muchísimo. La experiencia de él, no tanto del combate, de la lucha, sino la experiencia de las trincheras y del compañerismo que se genera en el ámbito de un batallón o de un regimiento que se prepara para combatir. Su poema Vigilia, o En Vela, que es uno de los que integra cualquier antología, digamos, de Ungaretti, que es uno de los más famosos. Vamos haciendo un ultraje a la memoria de Ungaretti, voy a leerlo porque es muy breve. Está fechado en la Cumbre 4 el 23 de diciembre de 1915, o sea, en pleno lugar de batalla. Echado toda una noche junto a un compañero destrozado, con su boca crispada, vuelta hacia la luna llena, sus manos congestionadas, penetrando en mi silencio. Escribí cartas llenas de amor. Jamás me había sentido tan aferrado a la vida. Este poema integra su primer libro, que se llama El Puerto Sepultado. El Puerto Sepultado es un libro que aparece en el año 1916, o sea, él tenía unos apenas 28 años. Irrumpe en el panorama de la poesía italiana con gran suceso. Es muy comentado, muy reseñado. La mayoría de los poemas fueron escritos durante su paso por la guerra.
que no fue muy extenso, pero que sí lo marcó. Y lo coloca, digamos, a Ungaretti en el plano de la poesía italiana en el momento, que era muy fermental en esos años, en la segunda década del siglo XX, y en Europa también, porque bueno, es rápidamente traducido al francés, que es algún fenómeno bastante novedoso, claro, ¿no? Primer libro. Después el libro El puerto sepultado lo reeditó varias veces a lo largo de su vida, de su larga vida. Él falleció en 1970. Cambiando algún poema, quitando incluso alguno, pero este poema siempre, este que acabo de leer, siempre es como uno de sus hits, digamos, por decirlo de alguna manera. En 1933, bueno, él sigue, estudia en la Universidad de Roma, se gradúa, ejerce la docencia. Estuvo trabajando con Giovanni Papini, estoy viendo acá, un Exacto. muy interesante que algún día tendremos que hablar. Sí. Vale la pena leer ese Giovanni Papini. Muy interesante. En su momento era como una especie de García Márquez súper conocido y después desapareció de la faz del planeta. En los años 40. Por ejemplo, Borges habla de Papini. Sí, y Calvino por ahí lo reivindica. Y Calvino también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Papini después se hizo fascista y por eso, bueno, como que lo borraron. Pero en su momento era como Román Rolén, digamos, un tipo, un gran auge tenía. Sí. Bueno, ese trabajo de Ungaretti con Papini tiene que ver con el periodismo cultural en Roma, en varias ciudades en realidad de Italia, pero había una avidez por conocer nuevos autores, y en ese sentido Ungaretti puso en contacto a los lectores con muchos autores del interior de Italia, que no estaban quizá muy cerca del círculo de los círculos editoriales de la poesía. Entonces, en ese sentido también tuvo un papel como de difusor Giuseppe Ungaretti. En 1933 edita Sentimiento del tiempo, que es otro de sus libros importantes. En 1942 es nombrado profesor de la Universidad de Roma. Pero antes de 1942, antes de que él se traslade y se establezca por varios años a vivir en Roma, él estuvo establecido como profesor de italiano en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Concretamente, qué raro que haya llegado a Brasil, ¿no? Sí, hay una serie de procesos, digamos, cercanos a él. Tenía que ver también con la familia de su esposa, en fin, determinadas circunstancias hicieron que él se terminara estableciendo 6 años en Brasil. Y en Brasil, en Brasil es un poeta bastante, en algunos ámbitos bastante conocido, incluso se vinculó mucho con la poesía brasileña en su momento. Aparte entre 36 y 42 había terrible, ¿no? De la guerra mundial. Claro, sí. Estaba no estaba para volver. No, en absoluto. Pero en Brasil ocurre algo que es fundamental en la vida de Ungaretti, que es la muerte de su hijo, que es un niño que creo que tenía 9 años, dice acá. 9 años, que es uno de esos momentos centrales en la vida del poeta. Porque a partir de ese momento él empieza, bueno, obviamente más allá del duelo y del sentimiento de la pérdida, empieza a escribir casi que pura y exclusivamente sobre el dolor. Cómo supera el dolor y qué se hace con la poesía ante el dolor, digamos. De hecho, él publica en 1947 un libro que se llama El dolor, donde está atravesado en gran parte por la muerte del hijo. También de trasfondo está la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que él, en su condición de combatiente de la Primera Guerra Mundial, ya era como una especie de veterano, ¿no? Pero básicamente la muerte del hijo es ese momento central donde el poeta incluso redefine su propia obra y su propio posicionamiento como poeta. En 1977, o sea, 7 años después que él falleció, él murió en Milán en 1970, se publica La vida de un hombre. La vida de un hombre es el libro que compila toda la obra de Ungaretti, son 3 tomos. Es un libro que tuvo en su momento que sigue teniendo muchas reediciones. Fue traducido al español, fue traducido a muchas lenguas, pero también al español. Y bueno, es una especie de, incluso este libro que yo tengo acá es un extracto de ese sentimiento de la vida de un hombre, claro, que compila, bueno, algunos de los
de los poemas Yo más te dije que conocidos. había ganado el premio Nobel, pero claro, porque dice que está junto con Eugenio Montale y Salvatore Quasimodo, eran fundadores de la poesía, de la escuela hermética italiana. Sí, Y los otros dos sí lo ganaron. sí, claro. Quasimodo sí lo ganó y ahora veo que Montale también. Claro, pero viste que la columna de rescate siempre va a los que no, a los que lo a los ganaron. que quedan raleados de las fotos, digamos. Se llevó juntos. Bueno, ahora que vos hablaste del hermetismo, es interesante porque la vinculación de Ungaretti, bueno, y de Quasimodo y de Montale con la escuela hermética italiana, tiene que ver también con esa oscuridad que tiene la poesía hermética, ¿no? Ajá. Esa presunta oscuridad o digamos, concretamente. Pero además tiene que ver con una forma de decir cosas que escaparan que burlaran, digamos, de la forma de la censura del fascismo. Ah, claro. Muchas veces en el propio hermetismo se pueden decir cosas, claro, hay que saberlas. Decodificar, sí, decodificar. pero bueno, esa es la idea del hermetismo, digo, la poesía hermética lo que es más difícil de entrar, pero digo, no quiere decir que sea Claro. indecodificable, ¿no? Que no se pueda transcribir de alguna forma, digo, ¿no? Es más difícil de acceder directamente. Claro, pero una vez que se accede, digamos, y Claro, se uno manejan que esos tiene la códigos, frecuencia, los códigos, uno puede... claro, además pensemos en un contexto en el que, bueno, o escribías una poesía elogiosa del régimen, o digamos, Sí, sí, claro. con cierta claridad y cierta armonía, o no escribías. Pero aparte digo, porque digo, yo ahora no soy especialista en la literatura italiana, pero digo, el fenómeno en poesía, digamos, del futurismo y Marinetti siguió siendo un nombre Sí, sí, fundamental, sí. digamos. Sin duda, sin duda. Entonces era un ícono, ¿no? Que todavía estaba vivo, ¿no? Sí, igualmente el contacto de Ungaretti con esa llamada escuela hermética es no es fugaz, obviamente, pero él después deja un poco de lado eso. Él escribe, bueno, la infancia de él también es un elemento central en su cosmovisión de la poesía. Vamos a ver si acá tengo el otro poema que quería compartir. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo estamos? 7 minutos. Bien. Uno de los poemas que también integra cualquier antología de Ungaretti y en algunos casos de la poesía italiana es un poema que se llama Los ríos, donde Ungaretti, creo que es del año 26, repasa su vida hasta ese momento en función a los ríos que lo formaron. Hay una muy linda traducción que yo no la pude traer, que es del poeta argentino Jorge Aluchino. Ujú. Pero bueno, vamos a compartir esta que está acá. Sí, que va mencionando distintos, el Sena, Exacto. otros distintos ríos que digamos que estuvieron Tiene en su vida. algunas imágenes que me Y parecen... que todos vuelven, digamos, al mismo río, del inicio. Sí, exacto. Pero tiene algunas imágenes que me parecen geniales. Me apoyo en este árbol mutilado, olvidado en este cráter de bomba que tiene la languidez de un circo, antes o después del espectáculo, y miro el paso perezoso de las nubes por delante de la luna. Esta mañana me he tendido en una urna de agua y he descansado como una reliquia. Mientras sus aguas corrían, el isonzo me pulía como una de sus piedras. He puesto en pie mis pobres huesos y como un acróbata he salido del agua. Me he acurrucado junto a mis ropas sucias de guerra y he doblado mi cuerpo al igual que un beduino para recibir el sol. Este río es el Isonzo y es aquí donde mejor he comprendido que tan solo soy una hebra sumisa del universo. Mi suplicio consiste en creer que desentono, pero esas manos ocultas que me bañan me regalan la difícil felicidad. He repasado las etapas de mi vida. Estos son mis ríos. Este es el Serquio, del que han sacado su agua quizás durante 2000 años, la gente campesina de mi casa y mi padre y mi madre. Este es el Nilo, que me vio nacer y crecer y consumir de conciencia por las llanuras extensas. Este es el Sena, en cuyas turbulencias me mezclé y me conocí a mí mismo. Estos son mis ríos contados en el Isonzo. Ahora que ya es de noche, que mi vida me parece una corola de tinieblas. Esto fue escrito en 1916. ¿No? O sea que era muy joven. A mí especialmente es un poema que siempre me gustó de Ungaretti. Y yo te quería contar cómo había descubierto Ungaretti, de una forma bastante extraña. Paul Auster, ese otrora gran escritor. Otrora, pero todavía... bueno, pero ya después, él después encontró... Yo creo que en cualquier momento. Paul Auster descubrió una fórmula en un momento que ya quisiera descubrirla yo, vamos a entendernos. Pero ahora sacó un libro nuevo, yo qué sé, sacó muchos libros nuevos. Bueno. El tema es que se empezó como a repetir, en fin. Ya hemos hablado de esto. Sí. No sé si al aire. Pero Paul Auster tiene un libro interesante que se llama
que en realidad no es un libro de Paul Auster, es un libro del editor de Paul Auster, con la anuencia de Paul Auster, que en un momento juntó una serie de artículos dispersos de Paul Auster en distintas publicaciones francesas. Paul Auster vivió muchos años en Francia, fue traductor allá, y tiene un hermosísimo ensayo sobre Ungaretti, que yo cuando lo leí hace muchísimos años, sinceramente no sabía quién era Ungaretti, y me encontré con ese ensayo en el que Paul Auster repasa un poco la vida de Ungaretti y va citando algunos versos de algunos poemas. Bueno, y además se deshacen elogios, ¿no? sobre Ungaretti, sobre su peripecia vital, digamos, y todo esto. Y bueno, ese fue el primer contacto. Después sí, empecé el proceso que siempre hacemos cuando nos interesa un autor de buscar sus libros, que no me resultó especialmente fácil hallar material de Ungaretti, y que hoy en día se consigue. A través de internet también se consigue. Sí, se puede leer poesía de Ungaretti y se puede bajar algún libro también. Sí, esta gente que lee libros electrónicos. Exactamente, sí. O esa gente que agarra e imprime también, ¿no? También puede leer. Bueno, con esto queda presentado. Giuseppe Ungaretti, poeta italiano. Pero digo, ¿usted leyó el libro? ¿Le gustó? Digamos, sí, me gusta mucho. ¿Colmó las expectativas de los ríos? Eso sí, bien. No, incluso es interesante como el tipo al final, que yo no sé, yo porque no soy poeta, pero supongo yo que hay una serie de temas, de una recurrencia, algunos temas que tienen los poetas, que cuando vos lees toda la obra del tipo, o no, como yo no leí toda la obra, pero cuando lees una antología como esta, que es cronológica, descubrís que el tipo terminó hablando siempre de 2 o 3 temas, y no más que eso. Digo, con las variaciones. Digo, estamos hablando esta semana de Juan Carlos Macedo, Durar, y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es más, es el mismo libro con el mismo título. Claro. Usted que es de Canelones, tiene que darse una vuelta por Míguez, hay una hermosa poesía, ¿no? Sí. Y que encima es periodista. Sí, además es una deuda, yo con Macedo que no lo he leído. Es esas deudas que no, pero es alguien que digamos que es raro, lo comentaba porque el fin de semana en el encuentro de escritores hubo un pequeño debate entre el interior y Montevideo, ¿no? Los escritores del interior se quejan. Y en el caso de Macedo, la figura de Macedo es alguien que vivía en Montevideo, que elige irse al interior, una opción y como opción de vida, y a una localidad chica como es Míguez, y sin embargo desde ahí siguió tallando en la poesía, porque aparte tuvo repercusión siempre, y encima fue presidente del sindicato médico, o sea, terminó tallando también en su profesión, y siempre sin moverse de Míguez. Digo, es una cosa rara, pero que es posible, digamos, demuestra que también... Totalmente. ¿no? Sí, yo la verdad que me quiero mantener al margen de ese debate entre interior y capital, que me parece totalmente... pero porque usted está en el debate entre la parte rural y los cerrillos. Es más mínimo. No. No, porque no sé, es una discusión media tonta, que esta cuestión de vivir el país en un interior y Montevideo. Bueno, pero el interior hay diferencia. Digamos, no, está claro que hay diferencia, por supuesto que hay diferencia, pero digo, yo no creo que sea tan extremista eso de que son más privilegiados los escritores que están en Montevideo porque tienen acceso a determinados círculos, no sé. Pero lo que voy con el caso que vos señalás de este poeta, de Macedo, es que, él eligió por irse a vivir en el interior, pero se fue a vivir a Míguez, que es a unos kilómetros acá de Montevideo, no se fue a vivir a Rivera. Sí, él había nacido en Rivera, ¿no? En Arroyo Blanco, y de alguna forma ya también había tenido una cierta actividad intelectual, cultural en Montevideo. También es cierto que vino la dictadura, ¿no? Y entonces lo tuvieron que sacar de todos lados y agarró y se fue a un pueblo chico, digamos, donde no lo molestaban tanto. Claro, ¿no? pero como decisión de vida es interesantísimo, ¿no? O sea, que él decida en un momento irse ahí y se establezca ahí y se quede ahí. Exacto, podría haber vuelto también después, supuesto, ¿no? Después del 85, digo, tampoco podía estar unos 10 años o menos, y sin embargo optó por quedarse. Y sin embargo siguió no solamente escribiendo, sino que influyendo de alguna forma, ¿no? En toda una generación, ¿no? Sí. Es algo que marca algo diferente, que demuestra que, digamos, que nada de esto es determinante, ¿no? O sea, puede ser condicionante, que yo creo que sí, que son condiciones, la de vivir en el interior, a vivir en el centro poblado, de la misma forma que no es lo mismo vivir en una capital del interior que vivir en un pueblo chiquito, digamos, claro, ¿no? O sea, hay diferencias, ¿no? Hay otros interiores en el interior, ¿no? Pero bueno, no está, nada de eso es determinante, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, nos fuimos hablando de esto, pero bueno, es una forma de hablar de Juan Carlos Macedo, que con un escritor canario, cerrillense como es Martín Bentancor, que a él le gusta hablar de extranjeros, pero bueno, de vez en cuando hay que traer a alguien de los pagos, ¿no? ¿Cómo no?
Hemos traído, ¿no? Sí, sí, trajimos Vamos a traer al presbítero. Trajimos al viejo Pancho también, ¿no? Sí, el viejo Pancho nació en Galicia. Pero bueno, ese es nuestro, no, ese es de Canelo. Pero el presbítero era de Florida, Tala. creo. Era de Tala, sí, sí. No, sí, era sí. de Tala, sí. Era nacido en Florida, pero había vivido mucho en Tala, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias por estar aquí, Martín Bentancur. No, gracias a vos, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida a un amigo de la casa, al artista visual Marcos Ibarra. ¿Estás ahí, Marcos? Marcos Ibarra es un artista visual, es un escritor también, alguien que también tiene actividades periodísticas en la revista digital, ¿cómo se llama la revista? Va de nuevo. Va de nuevo, en la revista digital Va de nuevo. Te encargas de la parte más bien cultural, bueno, la parte, digamos... Sí, yo ahí más bien hago una coordinación de las imágenes y lo que es el pie de letras, que es donde aparecen poemas y textos narrativos también, ¿no? Y alguna vez hago alguna nota. O alguna entrevista. O alguna entrevista. En general tiendo a la entrevista. Sí. Hace poco entrevistaste a Pilar González. Pero, Hace poco, sí. Marcos, pero te llamamos porque estás preparando una exposición que va a inaugurarse este sábado Sí. a las 17 horas en el Museo de la Memoria. Exactamente. Cuerpo en Alma se llama. Se llama Cuerpo en Alma. Cuerpo en Alma de Marcos Ibarra es el título, pero bueno, digamos que Cuerpo en Alma debe ser en la exposición, ¿no? Queda cómico ese título. Sí. Sí, Cuerpo en Alma ahí en el MUME, viste que es la ex Quinta de Santos. En instrucciones, sí, te escucho bien, en instrucciones 1057, casi Boulevard Valle Ordóñez, o sea, entre Boulevard Valle de Ordóñez y Millán está ahí, en instrucciones está el Museo de la Memoria. Es un parque impresionante, espectacular, un lugar alucinante. Muy lindo. Yo estos días, viste que he ido a preparar cosas, o sea, ir hasta allá a veces te parece que es lejos, y en realidad es como una ilusión que uno tiene, porque ahora hay muy buena locomoción que llega hasta ahí. Sí, aparte de los dos lados, aparte puedes llegar por Millán o puedes llegar por propios, ¿no? Por Valle de Ordóñez. Hay muy buena locomoción y, digamos, esa calle de Instrucciones en esa parte es hermosa, ¿no? Estamos hablando de arbolado, fincas, en fin, quintas. El museo quintas. lo tienen muy prolijo, ¿viste? El parque lo cuidan mucho y lo disfrutás, ¿viste? Hay un aire muy renovado, ¿viste? Bueno, y la casa en sí también, ¿no? La tienen, que fíjate que son construcciones muy difíciles de mantener, ¿no? Y además, bueno, el Museo de la Memoria, ¿viste? Tiene principalmente todo el registro del tema de la dictadura en la prisión. El pasado reciente, digamos. Claro, entonces, digamos que es muy difícil tener esos elementos, ¿no? O sea, tener un museo con eso y ordenarlo de manera que vos no te derrumbes, ¿viste? Porque bueno, tampoco podés disimular las cosas, es decir, ahí está, digamos, un testimonio de ese pasado que hemos tenido, ¿no? Sí, digamos que ahí está un testimonio de la crueldad. Yo diría que sí, ¿viste? Porque en general si bien, como te digo, está muy dispuesto con un criterio museístico muy profesional, cada cosa evoca un momento de la historia terrible, muy terrible. Y en tu caso esta exposición de alguna forma, te pregunto, Marcos, sí. Porque vos sos alguien que, bueno, haces muchas cosas, estuviste también, haces muchas incursiones en el periodismo, como dijimos, en la escritura, en otras áreas, pero sos más bien alguien del palo de la pintura, digamos que tu trayectoria es de la pintura. Y sin embargo, que hace mucho que no hacías una exposición, digamos. Entonces, ¿cómo es el reencuentro con la pintura? Perdóname que no te oí el final de la pregunta. ¿Cuál es el reencuentro, reencuentro, digamos, con, digamos, de la plástica, digamos, no solo la pintura, ¿no? O sea, yo es el reencuentro con la exhibición, en todo caso. Con la exposición, porque claro. Yo he mantenido el tren, como vos bien describiste, viste, mi primer impulso es pintar siempre, dibujar, pintar, bueno.
Yo sabes que en el 2012 exhibí de esta misma serie en el Cerro, en el Florencio Sánchez. Ah, mira. Pero bueno, coincidió una serie de dificultades, mirá, no solo de clima, sino de paro de funcionarios, en fin. Y la muestra no lució, ¿viste? No fue tan visitada. Bueno. En esta oportunidad, ¿viste? Una amiga muy joven vio las telas un día y me dijo, esto para el Museo de la Memoria. Y ella fue la que me instó a presentarme cuando se hizo el llamado. Ah, hubo un llamado y vos te presentaste, no se lo sabía. Claro, entonces yo me presenté al llamado del MUME, ahí se hace una selección, e incluso yo no quedé seleccionado de entrada, quedé preseleccionado porque las fotos que yo tenía no eran buenas. Después que yo vieron las telas se dieron cuenta que es muy difícil sacar una buena foto de esas telas porque son grandes, pero además tienen un tratamiento, ¿viste? Donde hay muchas transparencias, que es muy difícil de registrar en fotos, ¿viste? Sí, por la diversidad de técnicas. Acá yo estoy leyendo en el catálogo, dice que, para recordar un poco, digamos, a los oyentes, porque es muy difícil también hablar de pintura, se habla, y yo estoy de acuerdo, por lo menos por lo que estoy viendo acá, de los cuerpos atormentados de Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon era aquel pintor, aquel artista que se habló en un momento de la crueldad, de lo orgánico, del dolor. Resuenan y dialogan en las figuras que Marcos Ibarra multiplica desde la diversidad de técnicas, en el collage, el Photoshop, el texto, el material desnudo en el lienzo, ¿no? Sí, esa es una reseña que hizo Lucía del Bene, que es una, es poeta, docente de literatura, investigadora, y que ha estado está interesada en la plástica, ¿no? Y hacer a mí me gustó la reseña. Incluso esto que tú leíste, por ejemplo, a mí me sorprendió y me di cuenta que sí, que estaba bien. Sí, yo estoy de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, por eso me gustó además, porque viste que la muestra incluye una performance que hacen precisamente Lucía del Bene, María Laura Pintos y Sofía Rosa. Eso va a estar en la inauguración, ¿no? Un poco, viste, mi interés en general en lo que yo hago es conectar con otros, ya sea en la misma cuestión o en este caso en un tema interdisciplinario. Claro. Digamos, yo me junté con ellas, les conté cuál fue mi proceso, les mostré las telas, fuimos al museo y les propuse si ellas querían hacer algo de alguna manera, porque ya hemos trabajado juntos y a mí me gusta mucho como, digamos, nos entendemos, ¿no? Sí. Y eso también es interesante, cómo ellas tradujeron a un momento que va a ser una acción que dura, ponele 10, 15 minutos, digamos, ellas se basaron particularmente en una de las telas y se desarrollaron a partir del diálogo con ellas una cantidad de temas que bueno, que después estarán o no presentes en la performance, pero digo que vos son disparadores, ¿no? Acá sí dice, en estos lienzos potentes, en estas pinturas arcanas, realizados con la síntesis pero en la abundancia del color y la materia, se cierra el círculo de la creación y de la destrucción. La crueldad posee la particular belleza de una verdad humana, así como el éxtasis ante el magnetismo de la forma, que surge desde los despojos en el ciclo incesante de la vida y de la muerte, aludido desde la imperfección de la constelación social. Es muy largo el párrafo, pero de alguna forma también pensé que le cerraría perfectamente a la pintura de Bacon también, ¿no? Como la tuya, la creación y la destrucción, ¿no? La crueldad, el dolor eso, y la... ¿viste? Te digo, ese texto de Lucía a mí me encantó. Yo cuando ella lo escribió le dije, no sé, viste, cómo es que mis telas te dan, porque está muy bien eso que ella pone, ¿viste? Digamos como que son ecos de la violencia, básicamente, ¿no? Son lienzos sin preparar y sin soporte, y no por locura, sino porque, ¿qué pasa? El tema que está metido ahí adentro tiene que ver con una vivencia que evidentemente yo tuve de la dictadura, pero que es colectiva,
y que en un momento, viste, no te voy a decir que fue epifánico, pero que tuvo unas características similares. Yo viendo, viste, en el 2006, en la televisión, viendo cuando empezaban las excavaciones, Sí. vi justo un cuadradito, viste, de tierra, y había llovido, entonces ese tenía agua. Y no sé por qué ahí viste, hubo como una visión, y desde ese día empecé a pintar las telas y no paré. Estuve 1 año y pico pintando las telas, y después retomé el trabajo esporádicamente, pero el grueso de las telas se pintó en 2006-2007. Muy bien. Digamos como que ese coso fue un poco como lo de la Magdalena de Proust, ¿viste? Sí. Las cosas rarísimas, Sí. y yo sentí que yo en ese momento no tenía que atajarme mucho o sea, no privarme de, digamos, fue un trabajo catártico de alguna manera. Pero, bueno, un poco por mi modalidad, después que yo volcaba todo lo que quería, imágenes que yo en otro momento me hubiese acotado de poner, después que haces un retiro las ves y bueno, ajustás alguna cosa, o sea, aplicás también. Digo, están las dos partes, ¿no? La catarsis y después la técnica que vos Claro, después lo que sería la corrección o la edición en un texto literario, la distancia, ¿no? Para ver qué quieren decir, para que digan mejor lo que ellas quieren decir, ¿no? Exactamente. Como que después, viste que después a la obra no te pertenece y te empieza a demandar además. Claro, exactamente, sí. Y vos, bueno, vas obedientemente y haces ya lo ves como lector, viste, que es la parte que a mí me gusta más. Buscar definiciones. Sí, ¿a vos te gusta más? Mirá vos. Bueno, habrá gente que le gusta más la primera y otra gente que le gusta la segunda. Sabés Bueno, que yo es como estoy en más, todo, ¿no? capaz que es porque estuve leyendo más recientemente a Barthes y sí, viste, estoy de acuerdo con Barthes que el lector es el más importante, ¿no? Y yo me siento más que en el papel de lector, me saca porque hay cierta angustia a veces cuando estoy creando, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, son cosas muy, son temas muy fuertes. Pero son bueno, temas fuertes. Yo un poco el amortiguador ahí es lo que pone Lucía, es el color, el desparpajo de color, en fin. Por otra parte, viste, hay algunos articulistas, incluso ya hace poco leí a alguien que decía que bueno, el monstruo ya no es portador del horror, que yo coincido con eso. Entonces, desde ese punto de vista, si vos mirás, en realidad la imaginería que hay en esas obras puede corresponder a un adolescente. De Saturno. Bueno, pero me gustó esa frase, Marcos. Yo voy a estar ahí, vamos a verlo, y después te voy a invitar a conversar, porque me gustó esa frase que puede ser el detonante de una conversación. El monstruo ya no es el símbolo del horror. Sí. Está buena esa frase, pero hay que explicarla. Marcos, te doy las gracias y simplemente recordarle a los amigos que obviamente esto es con entrada libre en el Museo de la Memoria y en Instrucciones, casi Boulevard Valle Ordóñez. Va a ser este sábado, arranca a las 17 horas con una performance de Lucía del Bene, Sofía Rosa y María Laura Pintos. O sea, los que quieren ver la performance tienen que ir a las 17 horas. Y si no, eso se inaugura ahora y va a estar abierto hasta el 29 de noviembre. Hasta el 29 de noviembre. Sí. Bueno, tampoco sí va a estar, digamos, mitad de octubre y noviembre. Está bien. Sí, es un poco más de un mes. Está bien. Pero bueno, este sábado iba a haber un brindis ahí. Eso es importante. Te repito, el parque es lindísimo, se puede pasear por el parque. Se puede llevar mate también. Pero claro, muchachos. Te mando un abrazo, Marcos. Bueno, Pablo, te agradezco el llamado. Dale, un abrazo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en el tercer bloque aquí de La Máquina de Pensar vamos a hablar un poco de Juan Carlos Macedo. Bueno, ustedes saben, lo he dicho durante estos días, se editó este año la poesía completa de Juan Carlos Macedo por la Biblioteca Nacional con un prólogo de Eduardo Milán. Y le damos la bienvenida al profesor, al crítico, al poeta Gerardo Ciancio, que lo dije ayer, también lo conversamos con Elder. Titulaste, Gerardo, Nada es igual después de la poesía, un verso, 50 poetas uruguayos del medio siglo, o sea, una antología, la titulaste con un verso de Juan Carlos Macedo. Nada es igual después de la poesía. ¿Cómo andas, Gerardo? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Sí, exactamente. ¿Y por qué hiciste eso? Mirá, ese fue un año especial.
esa antología que se venía haciendo desde un tiempo antes, salió publicada en 2005, ¿no? Y viene un año especial, empezaba el gobierno de Tabaré Vázquez, se estaba desarrollando en ese momento el primer año, había como un entusiasmo, como un renacimiento, ¿no? Una forma diferente de concebir desde la cultura, la poesía, la política, etcétera. Y bueno, y en realidad el proyecto inicial iban a ser 2 tomos de poesía uruguaya, una antología, no una antología tipo de libre, como de repente salen muchas o algunas, en donde el autor manda sus textos, sino que en este caso era leer la obra completa del autor y decidir qué textos, luego pedir la autorización escrita del autor, que eran 100 en realidad, y los autores, tanto yo como ellos, participamos de forma sin honorarios, ¿no? Gratuita en esa antología que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, si mal no recuerdo, el Archivo General de la Nación, que estaba la esposa de Barrán en la dirección, Alicia Casas. Y bueno, la idea eran 2 tomos, después el segundo no sé por qué razón no salió, que era 50 poetas uruguayos del medio siglo más, ¿no? Y perdón, ¿y este medio siglo que era del 50 hasta el 2000? Del 55 al 2005. Ah, perfecto. Porque de alguna manera se tomaba lo más representativo, 100 poetas, ¿no? Y bueno, y de alguna manera ahí hay un libro un poco fundacional, si se quiere, uno de los libros fundacionales que es de la generación de 60, que es Tata Vizcacha, ¿no? De Bocha Benavides. Claro. Y bueno, era como un corte desde ahí, con toda el mito, que no es mito, que en realidad se quemó ese libro en la plaza de Tacuarembó, ¿no? De ahí hasta el 2005 hay toda una época, ¿no? Todo un corte en donde pasó de todo, ¿no? Entre otras cosas pasó Juan Carlos Macedo, ¿no? Década de 70. Y vos elegiste Nada es igual después de la poesía para titularlo. Bueno, es un verso bellísimo. Y a mí lo que me sorprendía, Gerardo, le decía ayer a Elder, es que con una obra tan escueta, tan concisa y con publicaciones tan esporádicas, Macedo haya influido tanto y haya pesado tanto, ¿no? Rolando Fayet publicó un libro que se llama No hay luz sin consecuencias, y lo hablé con Rolando y al año siguiente lo publicó, y él le decía que ese verso era bellísimo, por eso lo había titulado. Vos titulaste con otro verso de él esta antología. Yo conozco 2 libros que tienen versos de Juan Carlos Macedo, ¿no? Del poeta riverense y después miguense, no sé cómo es el gentilicio de la persona que se radica en Migues. Pero estaba el de Fayet, que salió, creo que hay como una diacronía, una lectura histórica, ¿no? Porque en el 76, en 1976, no plena dictadura, aparece Durar 2, referencial a instrumentos de Macedo, ¿no? En ediciones de La Balanza, precisamente. Y al año siguiente, Fayet publica No hay luz sin consecuencias, y en una notícula previa dice, yo tomé un verso de Macedo. Yo no conozco otros libros con versos de Macedo, de pronto hay, ¿no? Hay epígrafes de Macedo, ciertos títulos, ¿no? Tanto así que lo hablé con su viuda, ¿no? Una mujer encantadora y con Sara. Incluso, ¿cómo? Sara, exactamente. Sí, Sara. En ese momento ya estaba en la Inspección Nacional de Física de secundaria. Y digo, de pronto Nada es igual después de la poesía, dice, nada es igual después de la poesía, el amor no es igual, no se distrae. Y eso es heredar, herencia, lo que heredas. Nosotros no inventamos la alegría, la mañana reparte realidad. Esto escrito en los 70, ¿no? Y publicado en el 76 tenía muchísimos significados además, ¿no? Claro. Y me parecía que era emblemático retomar ese concepto, ¿no? Un concepto de nada es igual después de la poesía ni después del amor, y no hay una invención de la alegría, ¿no? Hay una herencia, hay una tradición de lucha, una tradición de resistencia. De hecho, Macedo es emblemático en esa generación, y una mirada como la mañana reparte alegría, ¿no? Dice, como una mirada hacia una proyección. Por eso, no sé, me pareció, dentro de los tantos versos hermosos y significativos de la poesía uruguaya, que ese lo vieron primero largo en la edición, ¿no? Como un título como largo, como que una antología oficial, entre comillas, no hecha por una imprenta oficial. Parecería que no, era un título que no, un poco de fantasía, pero al final se mantuvo, por suerte, ¿no? Gerardo, y vos como lector, digamos, ya no como crítico, como poeta, como lector de poesía, que yo sé que sos un voraz lector de poesía, ¿qué es Macedo para vos?
Mirá, Macedo es un poeta central, ¿no? Él vertebra la poesía uruguaya. Fíjate que el primer Durar de la serie de los 3 Durar, que creo que son, digamos, el vector de su poesía que importa seguir, el primero aparece en el 74, el segundo en el 76 y el tercero ya en el 86, ¿no? Pero escrito igual también prácticamente al final de la dictadura. Y Macedo para mí es unos poetas conceptistas. Por un lado, conceptista, alguien dice que él trabaja el aforismo, ¿no? Pero para mí trabaja el concepto de un lugar como de metapoesía, una enorme conciencia de que estoy escribiendo poesía, lo cual es un distanciamiento de alguna forma del objeto poético, ¿no? Y del acto expresivo mismo. Y al mismo tiempo una enorme ternura, de una enorme carga emotiva, ¿no? Que parece cursi decirlo, pero bueno, en la poesía puede ser interesante que esté ese plus, ¿no? Ese valor No, pero agregado aparte él lo dice a texto expreso, que lo que leí ayer, bueno, y hoy, que en una especie de, en una cosa muy breve que se llama poiesis precisamente, él dice que el afecto ilumina. Correcto, sí. Por eso digo, es un poeta conceptista, pero no en el sentido no es frío, vos decís que no es cerebral. Frío. Claro, no es cerebral. No. Sí. Él logra, además, el concepto se va intercalando de alguna manera con un sentimiento parecido a la ternura, a la decantación del amor. Y también se mete, digo, como todo poeta, con temas bravos como el tema de la muerte, de la existencia, el tema del sentido, ¿no? Porque digo, no es cerebral, pero digamos que en muchos momentos parece como muy racionalista su hablar de la vida, aunque siempre está consciente de que hay un misterio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, el misterio está presente, pero además también es un poeta de coyuntura. Él está viendo una época llena de nubarrones, ¿no? Rodeado de bastante silencio, y se descuelga con esta serie Durar, que lo dice el verbo, que ha sido trabajado esta idea de resistencia, pero tiene eso como 2 niveles, ¿no? Era para el contexto, ¿no? Como ese mensaje entrelineado, pero también la duración de la poesía como lugar de resistencia a lo otro, ¿no? Claro. No, pero aparte cuando decís duración de la poesía de resistencia, escribe desde un fracaso político, porque la dictadura fue un fracaso político democrático terrible, ¿no? Y lo hace sin lamento, sin queja, ¿no? Con la idea de que hay que resistir, que hay que durar, porque esto es coyuntural, digamos. Claro, sí, es que lo de fracaso ya es un análisis político. Yo no sé. No, pero él habla del fracaso. Una dolorosa incubación de victoria también, no sé. Eso, claro, sí, él lo plantea. Él lo plantea. Pero él siempre tiene una mirada esperanzadora, que está explícita también, ¿no? ¿Te acordás de aquel trabajo que él hace con Spínola Gómez, por ejemplo, ¿no? Que después sale un libro objeto, bellísimo, en donde es una exposición de Spínola Gómez en el 75, en una galería Losada, que no está más. Y después se hace un libro de los, entre comillas lo pongo, comentarios que él hace de cada obra plástica de Spínola Gómez, ¿no? Que fue también casualmente el creador del FA, del símbolo FA. Del símbolo de Frente Amplio, claro. Pero además un pintor y un teórico de la pintura, ¿no? Un hombre reflexivo, amigo de... Y había todo esto no lo descubro yo, está bien estudiado, pero había todo un fermento, un lugar, más que de resistencia, yo hablo de incubación, como si se estuviera hibernando, ¿no? Energías que después, a partir del 80, quizás fueron apareciendo, ya en la arena política y en zonas más evidentes como el canto popular, etcétera. Pero digo, ahí estaba Macedo, y no desamparado, porque él estaba rodeado de Fayet, de la gente que publicó, Tatiana Oroño, ¿no? Que publicó en ediciones de La Balanza, y que de alguna manera eran formas también de estructurar el colectivo para sobrevivir, ¿no? Sí, para resistir. Pero es siempre presente esto para mí que yo te decía de la poesía en cuanto a eliminar, digamos, la queja o, digamos, el lamento en momentos oscuros. Dice en un momento se llama Razón e hipótesis de juego, acerca de la poesía, dice: pero no sitio de llanto, de excusa o adjetivos. Este trabajo, poesía, de organizar el sol, doblar los días,
mantener en las noches un ojo que vigila, no es menos justo que los otros oficios reunidos. Claro. Sí, de acuerdo. Y además él lo hace en su praxis poética. Doblar ¿no? los días, para mí estuve pensando, doblar los días en cuanto a esa capacidad creativa que tiene la poesía también, ¿no? Que lo duplica, lo Exacto, pliega y lo aumenta su volumen, ¿no? Exactamente, ayer estuvimos escuchándolo y decía él que para él la poesía vertebraba su vida, escribía como una forma de construirse a sí mismo, dijo. Claro, y un hombre que proviene de la medicina, de una medicina que sería un médico de familia también, ¿no? Que proviene también del sindicalismo, pero sobre todo, digamos, sustanciado en la poesía. Ese verso que para mí es preciosísimo también, No hay luz sin consecuencias, que toma Fayet del segundo libro de Macedo, está tomado también, esto a modo de ejemplo, ¿no? De un poema que se llama Preparación del llano, no del llanto, ahora que hablabas de llanto, ¿no? Porque no es, para nada es una poesía de lloradera, es una poesía austera, incluso con el lenguaje. Que en ese sentido también, con apalabrar que es el segundo libro de Salvador Puch, en el 80 va a reaparecer también. En otra línea, pero hay una dimensión que curiosamente estoy pensando que apalabrarlo lo prologó Milán en ese momento. Sí, yo creo que tiene vínculos, digamos, toda esta poesía de Fayet, de Macedo o de Puch, tiene una forma, digamos, hay una cosa que en común, ¿no? Ahora, Macedo es el que define, no porque estemos hablando de él, el que define el verso, quizá en esa escuetez, en esa intensidad lograda, logra definir el verso en sus aristas más acabadas. No sé si la imagen plástica sirve decirla, pero es el que tiene una precisión, lo que implica una mayor control, una mayor vigilancia sobre la escritura, pero hecha como casi una obsesión. Y yo te comentaba de este verso No hay luz sin consecuencias, voy a leer, si me permitís, una estrofa de donde sale. Dice: como todo suceso se hace o se endereza en la mirada, cuando el ojo resiste en sus funciones, no hay luz sin consecuencias. Pero la poesía no es la desventura del deseo o un repliegue del afecto sobrante de recuerdos, sino un único corte de jugadas con nociones de aliento o de acierto. Permanentemente Macedo, y esto es propio del poeta moderno, ¿no? Está construyendo su poética desde la poesía, ¿no? Es decir, su teoría de la poesía, de alguna forma, sin pretensiones, ¿no? Sin soberbia, como en esa especie de medio tono que es la poesía de él. Sí, la idea también de que él habla de que está escribiendo desde Míguez o de Arroyo Blanco, y en un momento yo estaba leyendo hay una prosa donde él dice que existió el oráculo de Delfos, ¿no? Pero que al mismo tiempo, de alguna forma, estaban también la gente que vivía en Míguez en ese momento, digo, no vivía en Míguez, pero había gente que vivía su vida cotidiana por fuera de eso, ¿y qué lo vincula una cosa con la otra, no? O sea, cómo la gente de Míguez o de Arroyo Blanco sabe lo de Delfos. Y él dice que no es por la palabra hoy, no es por la palabra historia, sino que es por la poesía. Es en la poesía que se construye. Claro, eso lo hizo bien y lo hace bien Washington Benavides, ¿no? Claro. Creo que quien hereda esa tradición, levanta esa antorcha, de alguna manera también es el Silo, ahora que lo nombraba, pensando... Correcto. Esa tradición que viene de Macedo y Benavides, como por dos vertientes, ¿no? Muy bien. Sí. Él dice, básicamente, en Delfos hay un lugar donde existió el oráculo más importante del mundo conocido, pero también se reunían a la hora del fuego, en otro lado que no era Delfos, gente que tenía hijos y que también amaron. En ese mismo tiempo los hemos olvidado, ¿no? Porque recordamos a Delfos. Y dice, en Míguez, en Arroyo Blanco, en otros pueblos, hoy hay quienes desconocen que uno y otro existieron, ¿no? Lo de Delfos y los que no eran de Delfos. Entre los tres, dice él, ninguno se recuerda entre ellos, ¿no? Dicen que hoy comprende a todos en la misma fecha, que es la misma historia. No es cierto. No es el tiempo, sino la duración en la poesía, el sitio de reunión posible. La poesía reúne y, digamos, de alguna forma vertebra esas experiencias tan diferentes, ¿no? Sí. Es lo que él dice en un momento, dice la esperanza de los brazos reunidos también, ¿no? Claro, exactamente. Sí. No pierde de vista un soy, pero un somos también, y no con un sentido demagógico, en un sentido muy
como asumido, ¿no? Como fermental. Y está la idea también de que pertenecemos a una especie, que es la especie humana, y bueno, con un verso que está brillante que dice, no nos basta morir para cumplir el ciclo de la especie. O sea, no dice que, que es lo que hay que hacer, pero es obviamente que no basta solo con morir para cumplir el ciclo de la especie, ¿no? La especie requiere que hagamos otra cosa. Claro, sí, hay un teórico español que dice que justamente la poesía, si aparece en el ser humano, es como una necesidad antropológica, ¿no? Mira. Es un concepto que a mí me interesa. Claro. Cada vez más es raigal, ¿no? Y a su vez el poeta se ve en esa tradición que es humana, ¿no? En definitiva, me quedo con ese adjetivo tuyo, raigal, de ir a la raíz, porque realmente Juan Carlos Macedo, si es un poeta, es que un poeta que intentó ir a la raíz, ir al hueso, y que su poesía, digamos, de alguna forma reflejara ese intento, ¿no? Claro, intentó durar, no como un acto soberbio, sino como una experiencia estética, ¿no? Política también. Intentó durar. Dale, Gerardo, se me terminó el tiempo. Bueno, dale. No, gracias por tu llamada. Pero está muy bien, es decir, cerramos acá con las palabras de Gerardo Ciancio en cuanto a que este proyecto de Macedo, de alguna forma esta poesía es raigal, va a la raíz. No, gracias por tu llamada. Pero está muy bien, es decir, cerramos acá con las palabras de Gerardo Ciancio en cuanto a que este proyecto de Macedo, de alguna forma esta poesía es raigal, va a la raíz, va al hueso, y que intentó durar, así tituló su poesía, porque durar más allá, digamos, de lo literario, sino durar en la gente, durar en la poesía, ¿no? Durar en el arte. Y políticamente también durar, ¿no? Te mando un abrazo, Gerardo. Uno para vos y gracias. Gracias por estar acá. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir, vamos a recibir a otro poeta, el poeta Pablo Tiago Roca, y vamos a llamar a México para hablar con Eduardo Milán. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.